Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vámonos directito con la lectura de una de las premisas directivas del libro de ejercicios. Adelante, Leti. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobran sentido para ti y lo que demostrarán que son verdad. Bueno, pues efectivamente las lecciones, yo lo recuerdo y sigue siendo una parte importante, es que hay muchas que parecen que son como sacadas de la manga, como inventadas, como extraordinarias, porque a uno le dicen cosas que antes no había escuchado. Y entonces, como son cosas que no hemos escuchado o que hemos considerado que son fantasía, precisamente nos llevan a pensar, a creer que son sorprendentes. Y hay veces que tal es la sorpresa que caemos en la incredulidad. Pero independientemente de lo que sientas con respecto a las lecciones, se te pide que no las juzgues, que las hagas, porque esa es una característica del curso de milagros. Como están basadas en la verdad, pues no importa si tú no crees, y esa es la prueba, precisamente la prueba de fuego del curso, que tú lo puedes aplicar en cualquier cosa, es que si hay algo que es verdad, sin importar si crees en ello, tiene que funcionar. Y eso es una premisa muy importante que cuando te das cuenta de esto, todo lo que lees y todo lo que en un momento te llega de información, pues inmediatamente lo pones a prueba. Y ahí es donde te das cuenta si es cierto o no que lo que se está asegurando funciona. Si no funciona, es precisamente porque no es verdad. Entonces, por eso dice aquí que se te pide únicamente que las uses, porque es usándolas como cobrarán sentido y que te demuestran a la vez que son verdad. Entonces, esta premisa es muy importante porque es lo que a mí en lo personal me convenció de que el curso es verdad. Yo he practicado muchas disciplinas y en muchas disciplinas me encontré que no era cierto, ¿sí? Entonces, pues cuando ves que no funciona, pues lo dejas. Y así vas de disciplina, de curso en curso, de libro en libro, tratando de encontrar algo que funcione. Y lo único que realmente así vino y me cambió fue el curso de milagros. Por eso yo no leo otra cosa. Si de repente me llegan videos, los veo y digo, mira, está definitivamente de acuerdo con el curso. Y pues, pero como si está de acuerdo con el curso, no tiene ninguna ansiedad que yo cambie. Digo, bueno, perfecto. Ayer tuve una experiencia en esto. Ayer yo nunca había oído de la Cábala, ni me llamaba la atención, pero ayer estuve escuchando un video de un señor y simplemente estaba hablando de los mismos principios del curso de milagros. Inclusive compartí un link para que lo vieran, pero no por eso cambio, ahora me voy a volver cabalista. No, de ninguna manera. Pero, como dice el curso, hay muchas disciplinas que simplemente
tienen otro nombre y que se basan en el curso universal. Y el curso de milagros se basa en el curso universal. Entonces, sabiendo que esto funciona, pues no hay ninguna necesidad de cambiar de disciplina porque yo ya he visto en mí que esto funciona, ¿no? Entonces, quise hacer esta aclaración porque coincide con lo que dice la directriz. Y bueno, pues haciendo esta aclaración, nos vamos con la lección número 46. Adelante, Leti. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona nunca, Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo. Y eso se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras los que se ruegan Perdón, no puedo leer, Carlos. Ok, Se pueden. ok, perfecto. Es que Leti está ronca. Bueno, pues vamos a empezar nuevamente. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. A aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se ruegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. El miedo condena y el amor perdona. El perdón, pues, deshace lo que el miedo ha producido y lleva de nuevo a la mente a la conciencia de Dios. Por esa razón, al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Es el medio a través del cual desaparecen las ilusiones. Los ejercicios de hoy requieren por lo menos 3 sesiones de práctica de 5 minutos completos y el mayor número posible de las más cortas. Como de costumbre, comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Dios es el amor en el que perdono. Cierra los ojos mientras lo haces y dedica 1 minuto o 2 a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado. No importa en qué medida no hayas perdonado, o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general, se puede asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es un sujeto adecuado. Menciona a cada una de ellas por su nombre y di: Marcos, Dios es el amor en el que te perdono. Roberto, Dios es el amor en el que te perdono. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después de que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros: Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas afines tales como: Dios es el amor en el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. Dios es el amor en el que me encuentro sumergido. Dios es el amor que ilumina al mundo. Dios es el amor que ilumina mi mente. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe de perder
de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios, ya he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. La inocencia no puede atacar y por lo tanto no puede condenar. Por lo tanto, al ser hijo de Dios, soy inocente y por lo tanto no existe la culpa en mí. La sesión de práctica debe terminar, no obstante, con una repetición de la idea de hoy en su forma original. Dios es el amor en el que perdono. Las sesiones de práctica más cortas pueden consistir ya sea en una repetición de la idea de hoy en su forma original o en una afín según prefieras. Asegúrate, no obstante, de aplicar la idea de manera más concreta si surge la necesidad. Esto será necesario en cualquier momento del día en el que te percates de cualquier reacción negativa hacia alguien, tanto si esa persona está presente como si no. En tal caso, dile silenciosamente: Dios es el amor en el que te perdono. Y bueno, pues tal como aparece la lección aquí, yo quiero hacer un comentario porque normalmente me despierto bastante temprano y igual sentado empecé a hacer la práctica y a mí me llamó mucho la atención que vino una gran cantidad de personas a mi mente. O sea, gente que conocía, también gente que no conocía, pero que en ese momento pues le dije amigo, nada más en mi mente dije amigo. No había yo tenido tantas en prácticas pasadas, no había tenido tantos. Yo creo que mi práctica personal duró como media hora, porque venían y venían y venían. Y cuando terminé, Dios es el amor en el que me perdono, me di cuenta en ese momento que tuve el conocimiento de que en prácticas pasadas simplemente yo me resistía, yo estaba poniendo objeciones, ¿no? Entonces, si tú que ya tienes tiempo practicando esto, te ocurre lo mismo, pues es simplemente date cuenta que en prácticas pasadas simplemente tú te habías opuesto resistencia y te guardabas las cosas para ti mismo porque considerabas que esa persona no necesitaba el perdón. Y bueno, pues precisamente como hemos visto en las sesiones de cada vez que empezamos la práctica del curso, nos recuerda que nosotros tenemos que aplicarlo a todo mundo. Y como lo hemos estado repitiendo, pues entonces lo tenemos como muy fresco. Y si a ti te pasó lo mismo, bueno, pues esto es necesario porque te das cuenta que, que estás soltando tus resistencias. Adelante, Leti. Bueno, también lo que pasa es que creemos que porque es un poquito lo que me molesta, tal persona no es sujeto de aplicarle la lección. Y finalmente, aunque sea un poquito, tenemos que aplicar la lección, aunque sea, a veces no sabemos ni por qué nos desagrada la persona o qué sentimos cuando la vemos, pero eso ya es suficiente para poderle aplicar la lección. Entonces, bueno, a veces queremos pasar por alto esas pequeñeces según nosotros, porque le estamos dando un grado de valor a los sentimientos. Pero bien dices, las directrices nos han dicho que no hagamos esas excepciones, que siempre en cualquier circunstancia podemos aplicar la lección y en este caso, inclusive a cualquier persona que se nos viene a la mente, aunque no nos hayamos dado cuenta que podría ser sujeto de la lección. Sí, y además dice que no importa en qué medida no la hayas perdonado, porque puede ser que de repente llegue a tu mente
que tienes un gran problema con esa persona, uno enorme, y te dice, no importa en medida que no la hayas perdonado, simplemente perdona. Y como dice la lección, que al perdón puede llamársele verdaderamente salvación. Sí, porque cada vez que nos acordamos de alguien que no hemos perdonado o que nos cae mal o que tenemos algún pollito, como decimos aquí en México, contra esa persona, inmediatamente empieza el estrés. Por eso dice también que no importa si está presente o no esa persona, simplemente cuando la práctica viene a la mente, en ese momento la practiques. Obviamente, esa es una práctica mental, ¿no? No van a estar aquí todas las personas a las que no perdonas. O sea, tú tienes que abrir tu mente e invocarlas. Y entonces me llama mucho la atención porque desde lecciones pasadas estamos viendo hace como 8 lecciones, el título de la lección fue Mi santidad es mi salvación. ¿Y qué es la santidad? Precisamente esta capacidad amorosa de dejar pasar las cosas y no poner la atención sobre aquello que parece que nos molesta. ¿Sí? Como dice Leti, a veces no sabemos ni por qué alguien nos cae mal. Porque a lo mejor porque su rostro nos recuerda a alguien que nos hizo algo y ya nada más por ese hecho, o porque hizo un comentario que en el momento nos pareció inadecuado y ya en ese momento nos cayó mal. Y sin embargo, solamente fue una interpretación personal, ¿sí? Como lo es todo. Generalmente nosotros hacemos interpretaciones de las cosas que suceden alrededor y las interpretamos como si fueran cosas que nos hacen daño. Entonces, en ese momento, por eso el curso dice que pases por alto porque generalmente todo lo que cuando tenemos un rencor es por una interpretación personal, muy personal, particular, y entonces basado en una percepción distorsionada del mundo, porque así nos lo enseñaron nuestros padres, así lo aprendimos en la vida, así, y es como lo vemos como una nación, ¿sí? Entonces, hay que empezar a someter a juicio, a poner en tela de juicio las creencias que tenemos y llevárselas al Espíritu Santo para que Él nos libere precisamente de esas falsas creencias. Y bueno, pues yo creo que damos por terminada la sesión del ejercicio y voy a finalizar con la lectura. ¿Quieres comentar algo adicional, Leti? No, ya es todo. Está clara la lección. Adelante. Perfecto, pues entonces vámonos con el resumen de los encabezados de las últimas lecciones que hemos pasado en estos días. Y dice así, y fíjense, fue una frase muy bonita y nos está hablando que pues para todo tenemos que apoyarnos en Dios. Mi santidad es mi salvación. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Dios es la luz en la que veo. Dios es la mente en la que pienso. Dios es el amor en el que perdono. Y bueno, pues damos por concluida la sesión de la lección del día de hoy y vamos a continuar con clarificación de términos. Y lo que vamos a leer el día de hoy es una de las directrices precisamente de la introducción de la clarificación de términos que sí es muy importante abordar. Voy a ver si lo puedo leer. Sí, adelante, Leti. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original.
Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Y tenemos un libro tan ancho como la Biblia, ¿sí? En el que nos enseña a que no pongamos atención. Contrariamente, digo, es nada más una observación, la Biblia nos enseña a que no mentirás, no matarás, ¿no? Y hace un montón en lo que no tenemos que poner atención. Más sin embargo, los mismos que dicen que no se tiene que hacer, lo hacen, ¿no? Y entonces es una marca, es una serie de contradicción. Pero finalmente, el curso de milagros se dedica enteramente porque pases por alto el proceso de estar viendo el pecado en el mundo. O sea, es una respuesta completamente amorosa y como hemos visto, en ningún momento el curso te ataca, simplemente se refiere a cómo piensa una mente distorsionada y cómo es que esa mente distorsionada puede salvar la distorsión. Y bueno, pues ayer estábamos hablando del concepto 2, el ego, el milagro. Está muy claro, o sea, el ego no existe, el ego simplemente es algo que ayer decía que la única manera de poder esquivar al ego, que mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo surgió el ego? Es una pregunta imposible de contestar. Y el curso no se toma la molestia realmente de explicarlo, aunque en algunos puntos lo explica para que podamos conceder el perdón. Nos pide que ayer estamos viendo que observamos su opuesto y veremos que es la única respuesta que tiene sentido. Y vamos a leer a partir del párrafo 5. Adelante, Leti. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? Es una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? O sea, es que me encanta cómo lo dice, porque pregunta, a ver, ¿qué es el ego? No existe, es donde estaba la oscuridad. Entonces, es así. Y bueno, lo está diciendo Jesús precisamente porque él, como lo ha dicho en varias veces, dice, yo no tengo ego, ¿sí? Entonces, y nos está hablando desde la luz, por eso él no puede definir lo que es el ego. Es más, nosotros si tratábamos de definir el ego, tampoco lo podríamos. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos en su maraña que a él le encanta que lo estudie, ¿no? Y entonces, por eso vemos muchos psicólogos o psicoanalistas que tratan de definir, ¿no? Lo que es el ego y todo eso, lo que es el yo, básicamente. Y pues siempre hacen conjeturas y vemos tantas conjeturas tan disímbolas, tan dispares, tan contrarias unas a las otras,
que dice, bueno, pues es que nadie ha encontrado la respuesta, finalmente, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ahorita que estamos hablando mucho sobre lo que las lecciones hablan sobre Dios y cómo estamos deshaciendo nuestros pensamientos, viene este concepto de lo que es el ego. Y bueno, todavía faltan algunos párrafos más porque sí es muy interesante lo que dice. Volvemos a repetir que todo lo que son secciones es importante que cada quien lo lea completo porque es como obtenemos todo el provecho posible de esa sección. Nosotros pues vamos, así que nos lo vamos campechaneando precisamente por las cuestiones del tiempo y para ir abordando diferentes temas en esta transmisión. Así que, ¿quieres comentar algo, Leti? Sí, claro. Adelante. Pues aquí nos está dando una manera en la que podemos dejar de preguntar por el ego. Y bueno, así como dices que muchas disciplinas tratan de definirlo, de decirnos qué es, pues nosotros tenemos que tratar de ya no definirnos a nosotros mismos como el ego, porque por ahí también se dice que tienes que aceptarlo para ti porque es parte de ti y entonces al aceptarlo, al integrarlo, inclusive así lo dicen, al integrarlo pues todo va a funcionar mejor. ¿Por qué? Pues porque es tu contraparte, ¿no? Entonces pues hay muchas cosas que debemos de hacer a un lado, muchas creencias, muchas cosas que nos inclusive no sabemos ni de dónde las hemos adquirido, esas premisas o esos conocimientos, y que ahora nos dice, no tiene caso tratar de definir lo que es ilusión, lo que no existe, no tiene sentido, porque no es la nada, ¿no? Al quererle dar un significado, querría decir que le damos realidad. Exactamente, y habla de que es un sueño, dice, ¿dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Y hemos dicho muchas veces que tú cuando sueñas en la noche y te despiertas, cuando tratas de analizar el sueño, te encuentras que era absurdo. Así era, digo, ¿y cómo yo estaba allí y no hacía esto y esto otro en el sueño, no? Pues es lo mismo, dice, pues esta vida, como decía Calderón de la Barca, que es un sueño, entonces no somos tan conscientes porque todavía estamos dormidos. Por eso le dice el curso que cuando hay algo que te molesta, se lo des al Espíritu Santo y te olvides. Te olvides de eso porque finalmente nosotros no sabemos cómo despertar. Sí se nos pide que nos demos cuenta que estamos soñando, que estamos dormidos, pero no somos nosotros los que despertamos. Es el Espíritu Santo a través de sus enseñanzas que está realizando el perdón. Y eso precisamente es lo que vimos en el libro de texto, en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, en la sección cuarta, el plan del perdón del Espíritu Santo. Y lo último que vimos es que el ego cree que es él quien debe llevar todas las funciones del Espíritu Santo. Si bien no tiene la menor idea de lo que estas son. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente, porque cree que es el que tiene que realizar el perdón y como hemos visto es que solamente el Espíritu Santo conoce cuál es la función. Él es el que se encarga de hacer el perdón. Nosotros no sabemos, por eso se lo entregamos. Si no se lo entregamos, estamos dándole lugar al ego a que haga eso, pero en lugar de perdonar, lo que hace es condenar, sin lugar a dudas. Y como dice Jesús, déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que elegirle como tu maestro de salvación o de perdón es una pésima elección. El que elige a un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo también. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente.
te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. Y eso nos dejó como así, ¿cómo? Yo también me doy cuenta. Sí, por supuesto, por supuesto. Si Jesús se da cuenta, tú también. O sea, la parte de tu espíritu se da cuenta de esto. Y bueno, pues continuamos con el párrafo 9 adelante, y que tiene mucho que ver con lo que hemos visto con las lecciones, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer, de lo que es el ego, y, y sigue hablando en el libro de texto sobre el ego. Adelante. Bueno, nada más aclarar que ya pasamos a la lectura del texto, el capítulo 9, en la sección cuarta, el plan del perdón del Espíritu Santo. Porque si nos seguimos y no hacemos la aclaración, podemos sí, porque confundir. se parecen tanto que podíamos... Sí, además, o sea, te seguiste con la explicación del siguiente, entonces, bueno, nada más es aclarar que ya pasamos en este momento a la lectura del texto y vamos al párrafo 9. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida más, sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en el que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno a la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? ¿Qué podría ser temible sino las fantasías? ¿Y quién recurre a las fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado, mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. O sea, esto es así como lo está diciendo de tal manera que no sientas que estás siendo atacado, porque te dice que te está diciendo efectivamente que como crees en fantasías, estás haciendo un lado la realidad. ¿Cómo crees? ¿Crees que no tener trabajo te ibas a morir? ¿Crees que si te enfermas te puedes morir? ¿Crees que si no tienes parejas estás solo? ¿Crees que si no tienes amigos estás solo? ¿Crees que el mundo está contra ti? Entonces, y que te tienes que proteger, que tienes que estudiar, tienes que ahorrar, tienes que tener una casa, un carro y tienes que tener una cuenta bancaria para que de alguna manera te defiendas de este mundo que te ataca. Pero el mundo no te ataca, es tu mente la que te está atacando, tu propia mente, tus propios pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Esos pensamientos de ataque son precisamente la oscuridad, el ego. Pero también dice que al ego, en general, en todas las mentes, le va a llegar su fin porque sus días están contados, porque vive literalmente de tiempo prestado. Y además, vive de tiempo prestado, lo toma prestado de tu eternidad. O sea que hasta eso, o sea, Dios es tan, bueno, la vida es tan generosa que bueno, la vida, no sé si, la vida con V mayúscula, con letras mayúsculas, no se siente de ninguna manera intimidada ni confrontada ni enfrentada, porque el ego está haciendo mal uso de ella. La vida dice, es un sueño, no tiene importancia. Y finalmente mi hijo está a salvo. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo con él. Yo di la respuesta. Bueno, si Dios pensara que estamos mal, Dios... ¿Me permites, antes de que se me olvide,
No Sí, es que la vida no se tome en cuenta lo que estamos pensando de la vida misma, ¿no? Pues simplemente, ahora sí ligando lo que acabamos de leer de los términos con lo que está diciendo ahora, en el libro de los términos decía que el ego es una pesadilla y solo es real mientras estamos soñando. Entonces quiere decir que estamos soñando y todo esto que estamos viendo ahora en el texto, pues es lo mismo, nos está diciendo lo mismo. ¿Qué podría ser temible sino fantasías? O sea, estamos en un sueño. Eh, lo que es la vida sin tener que hacer aclaración, porque estando en este mundo estamos en la muerte, estamos muertos, no estamos vivos. Entonces, la vida, la vida sigue, el ego no te está, ni la fantasía ni nada te está quitando vida, ni te está mermando nada, ¿no? Simplemente estamos en este sueño donde podemos despertar y ese es el objetivo de nuestro curso, ir despertando y darnos cuenta de este sueño, darnos cuenta solamente que estamos soñando. exactamente. Y podrían ser temibles las pesadillas. Pues es una Pues sí, son fantasía. temibles cuando sueñas pesadillas, te despiertas angustiado y es temible, pero en el momento en que despiertas te das cuenta que fue fantasía, que eso no ocurrió y le quitas la carga emocional, ¿no? Entonces, pues vamos a quitarle la carga emocional si ya sabemos que estamos dormidos. El objetivo es entender que estamos dormidos y que esto es una pesadilla. Pues vamos a quitarle la carga emocional, ¿no? Sí. Y además hay una cosa interesante, porque dice desde el manual del maestro, desde el principio, dice que parece que vas de sueño en sueño sin despertar jamás, pero que el Espíritu Santo siempre te acompaña. Y entonces es una cosa bien Sí, curiosa. precisamente el Espíritu Santo nos fue dado precisamente para que no nos sintiéramos perdidos, para que nos sintiéramos que estábamos en el caos y que no íbamos a poder regresar. Entonces, el Espíritu Santo siempre estará con nosotros donde quiera que vayamos. No importa este sueño, Él es el que nos está ayudando a, a ver este sueño de otra manera. ¿Sí? Bueno, pues yo quiero hacer un comentario adicional, porque ayer la lección que estábamos viendo, Dios es la mente con la que pienso. Yo ayer tenía una serie de eventos en las que tenían los eventos muy cercanos y los tiempos para transportarme y para llegar y todo eso estaba, pues como que se parecía que iban a chocar. Pero dije, bueno, si yo estoy pensando, ese es un ejemplo, mi pesadilla era, híjoles, ¿y qué tal si no alcanzo a llegar? ¿Qué tal si me llama la atención? ¿Qué tal si me piden que me quede más tiempo? ¿Qué tal si... Y yo dije, a ver, no, si Dios es la mente con la que pienso, bueno, yo dije, bueno, pues entonces tengo que pensar que todo tiene que funcionar bien. Y ayer ocurrió una cosa bien curiosa, que me habla un taxista, le habla un taxista para decirle, ya va a llegar, y dice, no voy a poder ir porque estoy hasta tal lugar, no voy a llegar a tiempo. Y en ese momento dije, bueno, Dios es la mente con la que pienso. Y entonces ya simplemente me alisté y al momento de salir de mi casa, digo, donde vivo es una cerrada, básicamente. Pues en ese momento pasa un taxi enfrente de la casa y dije, qué curioso. Y bueno, pues todo se dio bueno, los taxistas, los empleados, todo el mundo me ayudó a mover mi equipo y no obstante que todavía regresé al final a mi casa a dejar el equipo y de ahí e irme a otro lugar, me alcanzó el tiempo perfectamente. Entonces dije, órale, no dejé que mi mente estuviera divagando, sino que me concreté a dejárselo al Espíritu Santo y Él respondió. Bueno, yo quería hacer este comentario rápido porque fue muy interesante. Pero hemos llegado al final de nuestra transmisión y pues vamos a despedirnos tal como oramos todos los días diciendo, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios Dios. en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.